secció d'Economia i Ciències Socials de la Fundació. Gràcies per l'assistència. La secció es diu d'Economia i Ciències Socials, però en general sempre hem fet coses només d'economia, però en els darrers temps, en el darrer any, hem començat a promoure activitats en l'àmbit de les ciències socials, de la sociologia, de la ciència política, de la demografia, i avui estem particularment, diguem-ne, contents de poder fer aquest acte en aquesta sala tan plena al voltant d'un tema que segur que és de l'interès de tothom i amb la particularitat de comptar amb un ponent d'excepció, crec, un dels politòlegs de més nom en aquests moments a tot l'Estat, que es caracteritza per tenir una posició i haver tingut una posició molt particular sobre l'anomenada ara crisi del procés i que ens introduirà a un debat que volem fer entre els dos participants. Hem convidat, hem parlat amb el Jordi Serrano, que coneix el ponent i que és membre de la Fundació, historiador, rector emèrit de la Universitat Progressista d'Estiu de Catalunya, que ens faci la presentació del mateix i bé, a partir d'aquí comencem l'acte. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies. Bueno, vingut just, havíem d'estar aquí fa una hora, però ha vingut amb un AVE i nosaltres també fa molta estona, tot estava molt ben programat i hem vingut superjust, però hem arribat a l'hora, però ha sigut realment complicat i hem patit per arribar a l'hora. Aquesta conferència, Crisi de la democràcia o èxit de l'extrema dreta, Ignacio Sánchez Cuenca és doctor en Sociologia i catedràtic de Ciència Política a la Universitat Carles III a Madrid i articulista al País i La Vanguardia, col·laboradors de molts mitjans, etc. I a la secció d'Economia i Ciències Socials ha organitzat aquesta activitat. Estic molt content de ser soci d'una entitat com la Fundació Bosch i Cardellà, que porta conferenciants d'aquest altíssim nivell. I això es deu a l'esforç i a la tenacitat i al treball d'Eduard Jiménez, responsable de la secció d'Economia i Ciències Socials, que ha insistit molt en fer possible que avui puguem celebrar això. Eduard Jiménez és segurament el científic social més important que avui té la ciutat i un dels puntals de la Fundació Bosch i Cardellà. Ignacio Sánchez Cuenca seré curt, no patiu, perquè quan venim a veure un hi ha un que presenta que parla molt, ja sé el que penseu, perquè és el que penso jo normalment. Però és un dels intel·lectuals espanyols més importants des de fa anys. Fa molts llibres, més a vegades dels que un té temps i de llegir, però en els llibres i en els articles té un rigor extraordinari i té una cosa que és molt positiva, que intenta convèncer-te amb arguments i et fa pensar. És un llibre pensador que en el lector sempre l'impulsa a descobrir nous punts de vista, a vegades un pot estar a favor, a vegades no, però té un agosarament molt poc comú i a vegades tracta els temes amb un atreviment notabilíssim. Jo pensava que m'havia llegit 2 llibres de l'Ignacio Sánchez Cuenca i els he portat aquí perquè la gent resulta que tenia 6. El caos a casa meva, en la meva biblioteca és notable. Jo el vaig descobrir amb la desfachatez intel·lectual de l'any 2016 i vaig trobar un llibre realment extraordinari. Després la Confusión Nacional, Democracia Española ante la crisis catalana el 2018, que tenia una capacitat analítica i de coneixement que el feia un politòleg realment extraordinari i molt poc. Té molts altres, ara tampoc els acabaré dient, però a l'últim, Las huellas de la transición, a la pàgina és aquest d'aquí,
en la pàgina 32 cita Sabadell. No? Ho dic perquè ell vegi que realment m'he llegit el llibre. Però, clar, aquesta setmana és la setmana precisament de la cita que ell fa de Sabadell, que és la vaga general, que és justament 50 anys aquesta setmana estàvem en la vaga general del febrer del 76, en el qual Fraga Iribarne va dir: aún falta un análisis serio de lo ocurrido en Vitoria y que se intentó también en Sabadell, una ocupación de la ciudad como la de Petrogrado de 1917, los que creaban un ambiente de presión sobre el gobierno para que, perdida la calle, diera paso a un gobierno provisional como en 1931. Bueno, aquesta ciutat sí que va guanyar el carrer, més o menys aquells dies fa 50 anys. Bueno, el consideraria, ho he dit abans, un dels grans intel·lectuals espanyols, però a més és un gran intel·lectual molt amic de la Catalunya progressista i republicana, que això encara el fa més extraordinari. I quan m'imagino un debat entre la cultura, la intel·lectualitat i l'acadèmia entre Catalunya i Espanya, indubtablement jo de seguida el proposaria de president. Avui ve a parlar però de la crisi de la democràcia o èxit de l'extrema dreta, un tema que és acadèmic, és universitari, però també és un tema al carrer i un tema que ens fa por, jo crec que quasi tots, i que cada dia ens donen 2 o 3 motius d'esglai, aquí o fora d'aquí, sobre aquest ascens de l'extrema dreta. Muchas gracias, amigo Ignacio, muchísimas gracias por venir a Sabadell. Tienes la palabra. Muchas gracias, muy buena tarde a tothom. Yo encantado de venir aquí, aunque sea casi una visita relámpago, porque no me ha dado tiempo ni a recorrer 200 metros. Muchísimas gracias a la Fundación, a Eduard y a Jordi por la presentación tan generosa y tan exagerada. El tema que me gustaría tratar esta tarde es un poco angustioso porque refleja bien la situación tan compleja en la que se encuentran muchos países y en general el orden internacional, y desgraciadamente, para que nadie se haga expectativas, no traigo aquí respuestas contundentes. De hecho, el título está con signos de interrogación y probablemente compartamos todos esta desazón que hay en estos momentos de qué está pasando en el mundo y por qué se están acelerando unos procesos de transformación que a muchos, y no digo que a todo el mundo, pero a muchos nos están pillando por sorpresa. Las cosas están yendo más rápidas y en una dirección preocupante de lo que nos habíamos imaginado quizá hace 10 años. ¿Hasta qué punto hay una crisis de la democracia en el mundo? Bueno, no es la primera vez que se detectan signos de fatiga democrática. Esto ha pasado en otros momentos de la historia. Se vio claramente en el periodo de entreguerras. Al final de la Primera Guerra Mundial, muchos países occidentales adoptan formas democráticas o, en el peor de los casos, formas parlamentarias con cierto control del Ejecutivo por parte del Legislativo, y en muy poco tiempo, en la mayor parte de los países, ese experimento democrático fracasa. Fracasaba. Uno de los primeros lugares donde fracasa es en España, con el golpe de Primo de Rivera del 23. Pues a continuación pues tenemos Mussolini en Italia, y después van cayendo las democracias como fichas de dominó en muchos lugares de Europa, en Alemania, en Austria, en Grecia, en Portugal. En fin, es un momento de grave zozobra de los principios liberales, y sabemos cómo acabó aquello. Aquello acabó con una guerra mundial, ¿no? Después, tras la Segunda Guerra Mundial, con la creación de países nuevos que se liberaban del yugo colonial, pues muchos de ellos también se organizaron democráticamente, y durante la década de los 50 y comienzos de los años 60 volvió a observarse un retroceso democrático, aunque mucho más leve que el que había tenido lugar en el periodo de entreguerras. Y finalmente hemos vivido las últimas décadas el momento dorado de la expansión de la democracia en el mundo, sobre todo tras el colapso de la Unión Soviética, y en los años 90 es cuando más democracias nuevas se han creado en la historia. Hasta llegamos hacia el año 2000, aproximadamente el 60% de la humanidad vivía en regímenes democráticos, lo cual esto es una novedad
importante, porque tradicionalmente la mayor parte de los seres humanos han vivido siempre bajo regímenes autoritarios. Todo la democracia se lo prometía muy feliz. Es la época en la que tiene gran influencia aquel artículo que publicó Francis Fukuyama en el año 89 diciendo que habíamos alcanzado el final de la historia porque la democracia no tenía alternativas. El fascismo había quedado derrotado en la Segunda Guerra Mundial y el comunismo se había vencido en el año 89, 90, 91. Por lo tanto, no teniendo ya rivales la democracia, lo único que cabía era esperar a que los últimos países autoritarios fueran definitivamente democratizándose hasta llegar a lo que Kant en el año 1795, cuando publicó el libro La paz perpetua, imaginó que era un mundo sin guerras porque todos los países serían democráticos y las democracias no entran en guerra entre sí. Este era el gran sueño de los años 90 y principios del siglo XXI, bajo el dominio estadounidense, y donde por primera vez en la historia de la política exterior norteamericana, la administración norteamericana decide apoyar procesos democráticos por todos los lugares del mundo, en el sur de Asia, en África, en Centroamérica, etc. Anteriormente, Estados Unidos había tenido una relación mucho más ambivalente con la democracia fuera de sus fronteras. Si le convenía a sus intereses la apoyaba, si no le convenía, pues ya se ocupaba de que hubiera algún tipo de transición o involución autoritaria. Bien, este era el panorama que había a principios de nuestro siglo, y en los últimos 15 años las cosas se han torcido increíblemente y estamos asistiendo en perspectiva histórica a un tercer ciclo de retroceso democrático que no sabemos todavía hasta dónde va a llegar, no sabemos qué profundidad tiene. Como siempre que estamos en un momento de cambio, es muy difícil saber si esto es una repetición de los ciclos anteriores de retroceso democrático, de lo que se vivió en los años 20 y 30 del siglo pasado, o lo que se vivió en los años 50, o si estamos realmente asistiendo a los primeros momentos de una transformación estructural de la política a nivel mundial, en la que nos encaminamos hacia algún tipo de régimen político que no va a ser totalmente democrático ni totalmente autoritario, que va a ser una mezcla de cosas. Para no limitarnos a una argumentación muy abstracta, creo que puede ser conveniente introducir algunos ejemplos aquí. Rusia tuvo unos escarceos con la democracia, primero con Boris Yeltsin y después con Putin, pero yo creo que a partir del año 2008 ya nadie considera que en Rusia haya competición política o pluralismo suficiente como para caracterizarla como democracia. Hungría, que era el país más liberal dentro del bloque del Este y el que siempre tuvo una sociedad civil más vibrante, mejor organizada, pues a partir del año 2010 la democracia empieza a retroceder y hoy los expertos que se dedican a clasificar los regímenes políticos consideran que Hungría ya no es una democracia. Turquía, que fue el primer gran experimento de hacer una democracia en un país de mayoría musulmana y que ha tenido muchos vaivenes con sucesivos golpes de Estado y luego vueltas a la democracia, pues desde el año 2014 prácticamente Erdogan ya no oculta sus impulsos autoritarios y Turquía ha caído también en una condición no democrática. Túnez, el único país en el que la democracia arraigó en la primavera árabe del año 2011, pues en el año 2022 el presidente de Túnez cerró el parlamento y se ha erigido en un presidente autoritario hasta el día de hoy. La India ha sido el intento más ambicioso de crear un sistema democrático en un país no occidental, por el tamaño que tiene la India y también por su nivel bajo de desarrollo al final de la Segunda Guerra Mundial. Ha causado asombro durante décadas que la India, a diferencia de todos sus vecinos, pudiera mantener su régimen democrático, pero desde la elección del presidente Modi en el año 2014, pues la India también está girando hacia una situación cada vez menos liberal, con un gobierno ultranacionalista que está privando de sus derechos a la minoría musulmana. Y por último, y para no agobiar demasiado porque hay muchos más ejemplos, pero la democracia más antigua del mundo, que es Estados Unidos, pues a partir de la segunda elección de Trump hay muchos analistas que piensan que el deslizamiento hacia el autoritarismo
ahora mismo es irreversible y que si no es de una manera, será de otra, pero no sabemos si serán las elecciones de noviembre o en las siguientes elecciones presidenciales. El caso es que cuando el Partido Republicano pierda las elecciones, el riesgo de que se cuestione el resultado electoral es enorme. ¿Por qué está pasando todo esto? Nadie lo sabe realmente. Cuando estamos metidos dentro de la ola de cambio resulta muy difícil tener la perspectiva suficiente para identificar los factores que están operando aquí. Pero, resumiendo mucho, un debate prolijo y complejo, yo creo que ahora mismo hay claramente una especie de pinza que asfixia la democracia con dos elementos. Un lado de la pinza consiste en el desarrollo de China. China no tiene ningún complejo en defender orgullosamente un modelo autoritario que entronca con sus tradiciones políticas milenarias, donde hay un Estado muy fuerte y el gobierno tiene mecanismos muy eficaces y muy sutiles de cooptación de aquellas personas desde edad muy joven, desde los 14-15 años, que muestran cierta capacidad de liderazgo, los cooptan para el partido, los entrenan en la gestión local, van ascendiendo por el partido y los más hábiles llegan hasta la cúpula y son gobernantes que en principio están atentos a lo que pasa en cada rincón del país y procuran desactivar los conflictos más intensos. El presidente actual de China, Xi Jinping, que fue primero elegido secretario general del Partido Comunista Chino en el año 2012 y en el 2014 ya presidente de China, pues en el año 2018 suprimió la limitación de mandato. En China es una dictadura de partido único y había una limitación de 6 años, de 2 mandatos de 6 años, y Jinping en el año 2018 canceló esa provisión constitucional y ahora tiene un mandato indefinido. China es un país extraordinario en muchos sentidos y políticamente muy difícil de clasificar. Yo no sé si ustedes saben, yo siempre lo utilizo con mis estudiantes que se quedan muy desconcertados, lo que dice el artículo 1 de la Constitución china. Dice que China es una dictadura democrática y han conseguido estabilizar el país en torno a esta categoría imposible de dictadura democrática. Bien, este es un elemento de la pinza. ¿Por qué? Porque el éxito arrollador de China económicamente, tecnológicamente, hace que muchos otros países comiencen a prestar más atención al modelo chino que al modelo occidental. Quizá reproduciendo el tipo de estructura institucional que hay en China, los países en vías de desarrollo en la zona de Asia, pero también en África o incluso en Latinoamérica, puedan tener la inspiración para superar algunos de los problemas seculares que arrastran. El segundo elemento de la pinza es distinto. China es un elemento externo, exógeno, pero luego hay también un enemigo, por decirlo así, y siento utilizar este lenguaje un poco bélico, pero hay un enemigo interno, que es claramente el ascenso de la extrema derecha no solo en Europa occidental, sino en muchos lugares del mundo. Esto se manifiesta cada vez con más fuerza en estos partidos autoritarios anti-establishment que cuestionan los consensos liberales que se forjaron tras el final de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué peso tienen? Bueno, me voy a limitar al caso europeo. En Europa, en las últimas elecciones europeas, la extrema derecha consiguió el 22% del voto. ¿Es esto mucho? ¿Es esto poco? ¿Es motivo de alarma? No quiero asustar a nadie, pero más o menos este nivel de agregado de apoyo a la extrema derecha es lo que hubo en Europa hacia el año 30, 30-31, luego sabemos lo que sucedió. Entonces, un 20%, un 22%, un 25% de apoyo a la extrema derecha en el continente es suficiente para desestabilizar los regímenes existentes. Es una extrema derecha que no es del todo equivalente a la que hubo en el periodo entre guerras. Hay algunas diferencias notables, importantes de destacar. La extrema derecha de los años 20 y 30 era profundamente antidemocrática, abiertamente antidemocrática. Despreciaba el parlamentarismo, despreciaba los partidos políticos y despreciaba el pluralismo. Tenía una visión completamente excluyente de la actividad política. La extrema derecha actual, al menos hasta el momento,
acepta un cierto pluralismo, no es el pluralismo de los liberales, pero acepta un cierto pluralismo y no renuncia al juego de las fuerzas políticas en las elecciones. Es decir, no ha propuesto cancelar procesos electorales en ninguno de estos países. E incluso en algunos lugares adopta unas formas bastante civilizadas. Es decir, hubo mucha alarma, por ejemplo, con la elección de Giorgia Meloni como primera ministra de Italia, pero hasta el momento Meloni no ha tomado ninguna decisión que podamos decir que revienta las costuras del sistema democrático. Está jugando desde dentro del sistema con las reglas existentes. O incluso un candidato más extremo, Javier Milei en Argentina, tiene posturas en cuestiones económicas en un extremo claramente del espectro posible de decisiones. Con todo, de momento no ha cerrado el sistema político y mantiene elecciones y pluralismo. El efecto en los casos menos favorables es un desplazamiento de las democracias tradicionales hacia formas menos liberales, es decir, hay restricción fuerte a algunos partidos opositores, esto lo hemos visto en muchos países en los que la extrema derecha gana protagonismo. Hay también restricciones en la libertad de expresión, en la libertad de información, es decir, hay acoso a los medios principales y hay restricciones a la independencia judicial en Hungría, por ejemplo, y en otros países. De todas las anécdotas posibles, a mí hay una que me resulta especialmente divertida, que es lo que sucedió en Bulgaria, donde el gobierno, para evitar una sentencia negativa del Tribunal Constitucional, cortó la luz del Tribunal Constitucional y como todos los magistrados eran muy mayores no tenían fuerza para subir hasta la sala donde tenían que tomar decisiones y no pudieron condenar al gobierno en Bulgaria. O sea que se inventan cualquier tipo de elemento que no rompa abiertamente con las reglas, pero que les permita a ellos tener una ventaja decisiva en el futuro. Ha habido episodios en donde la pulsión autoritaria sí se ha visto con más claridad. En primer lugar, en el asalto al Congreso en Estados Unidos en el año 2021, donde Trump arenga a sus seguidores para que impidan el proceso de alternancia en la presidencia de Estados Unidos. Y 2 años después, Bolsonaro trata de hacer lo mismo en Brasil, cuando las masas bolsonaristas ocupan la plaza en Brasilia y toman también el Congreso. O sea que no parece que estos sean solamente anécdotas, y lo que estamos todos, yo creo, a la espera es de ver si la extrema derecha se mantiene dentro de unos ciertos límites, aunque erosione mucho la democracia, pero la democracia sobrevive, o la democracia cae completamente. ¿Cuáles son los temas principales de esta nueva derecha radical? Bueno, yo creo que esto lo voy a decir muy rápido porque creo que todos estaremos más o menos al tanto. Hay una fijación importante con el asunto de la inmigración como amenaza a la supervivencia de la cultura nacional, de formas de vida tradicionales, etcétera, que se complementa con un rechazo a lo que llaman el globalismo, las élites globales. Y en España, por ejemplo, esto se manifiesta en la cantinela constante de Vox acerca de la Agenda 2030, que es como una obsesión para Vox, ¿no? Este rechazo a todo lo que viene de fuera, ya sean inmigrantes con muy bajo poder adquisitivo, ya sean las élites globalistas que toman decisiones que afectan al conjunto del orden internacional, se combina con la exaltación de la nación propia, ¿no? con un nacionalismo muy fuerte que les lleva además a participar en múltiples guerras culturales. Entonces entran directamente a adoptar posiciones muy tajantes, muy contundentes en asuntos como el feminismo, las tradiciones en cada país, los derechos de las minorías sexuales, etc. Tienen también un escepticismo fortísimo hacia el cambio climático. Piensan que eso es un invento de estas élites globalistas que ellos rechazan y que los fenómenos atmosféricos han ocurrido siempre, que no hay nada diferente y los científicos están exagerando. En general son antirredistribuciones y son más bien promercado o liberales puros en la cuestión económica, y como siempre ha ocurrido en las derechas radicales,
ponen mucho énfasis en la cuestión de la seguridad, es decir, en la delincuencia, y en España esto que se ha creado sobre la ocupación como uno de los motivos de mayor riesgo para la vida cotidiana de la gente. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué en los países occidentales, aunque no solo en ellos, crece tanto la extrema derecha? Aquí todo el mundo tiene opiniones, pero es muy difícil verificar qué es lo que está pasando. Yo diría que la mayor parte de los analistas y de los estudiosos de la cuestión acuden a explicaciones económicas, que a veces adoptan un tono un poco de casi marxismo vulgar, de economicismo. Y entonces, bueno, pues mucha gente piensa que lo que estamos viendo es resultado de la gran recesión de 2008 y de las políticas de austeridad que vinieron después, y yo no dudo que eso haya tenido un impacto, pero luego veremos que quizá no tanto. También se habla mucho de la pérdida de poder adquisitivo de la clase media, es decir, que hay una clase media menguante, cuando durante todo el periodo largo de posguerra la clase media iba expandiéndose, iba asimilando a sectores cada vez mayores de la clase trabajadora tradicional. Tenemos una clase media más pequeña, según esta interpretación de la realidad, y eso también se manifiesta a través de un aumento muy acentuado de las desigualdades económicas en el seno de los países, así como las desigualdades entre países se han ido reduciendo como efecto de la globalización y centenares de millones de personas han salido de la pobreza extrema en países como la China o India o Vietnam u otros. Las desigualdades dentro de los países han aumentado y mucha gente piensa que esas desigualdades han servido de pretexto para el crecimiento de los partidos de extrema derecha. Hay elementos que van en esta dirección y son fácilmente observables. Por ejemplo, la angustia que se detecta en casi todas las sociedades occidentales. Cuando se le pregunta a la gente en las encuestas de opinión pública si piensan que sus hijos van a vivir peor que ellos, los porcentajes son abrumadores. En España estamos a un nivel muy alto, muy parecido al de Francia y al de Estados Unidos. Es decir, en torno al 75% de los ciudadanos piensan que las nuevas generaciones van a vivir peor que las antiguas. Y eso es una sensación de desánimo y de derrota histórica que no habíamos vivido desde hace muchísimo tiempo. Es decir, ha habido un periodo muy extenso en el que la expectativa de mejora gradual de la sociedad y de las generaciones venideras estaba siempre ahí. Ahora eso está en cuestión y la gente tiene opiniones muy pesimistas, con gran aprensión acerca del futuro, que se nota más todavía en las generaciones más jóvenes, que tienen una visión muy deprimida acerca de lo que les espera en el futuro. Y en lo que me gustaría sugerir, desviándome un poco de esta cierta ortodoxia sobre las explicaciones económicas de la asfixia democrática que vemos, es que si los problemas realmente tienen que ver con una clase media menguante, una clase trabajadora precarizada y mayores desigualdades, ¿por qué la gente no vota a los partidos de izquierda? Si esa es la motivación de la crisis política de nuestro tiempo, ¿por qué la gente no vota a los partidos socialdemócratas o a los partidos a la izquierda de la socialdemocracia? Porque esos partidos son los que históricamente han encarnado las grandes reformas redistributivas del siglo XX. Son los que han generalizado los servicios públicos, los que han creado las políticas sociales, los que han expandido el estado del bienestar. Entonces, si de verdad lo que tiene inquieta a la población de tantos países es el aumento de la desigualdad y la disminución de la clase media, ¿por qué estos no votan a aquellos partidos que defienden justamente que van a subir los impuestos, que van a reformar los sistemas capitalistas y van a redistribuir en mayor medida? Entonces, bueno, en algunos lugares sí ocurre en los lugares donde la renta es más alta, por ejemplo en Nueva York, que eligen a un alcalde musulmán y socialista. Eso lo hacen en Nueva York, pero no lo hacen las poblaciones más empobrecidas del antiguo cinturón industrial estadounidense. Ahí no votan a los partidos de izquierda, ahí votan a Trump.
Y lo mismo podemos decir en muchos otros países. Es decir, si realmente la motivación es económica y es la conciencia de la desigualdad y la falta de futuro lo que motiva sus decisiones políticas, ¿por qué no votan a los partidos de izquierda, ya sea los viejos partidos de izquierda o los nuevos partidos de izquierda? Esto pareció en algún momento que iba a tener cierto recorrido, y durante los años, durante la mitad de la década pasada, pues hubo el crecimiento de Podemos en España. Syriza ganó unas elecciones en Grecia, fue la primera victoria de un partido de izquierdas no socialdemócrata desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy Syriza está prácticamente deshecho, Podemos está prácticamente deshecho, sobrevive la Francia insumisa, y los que se suponía que iban a acompañar a estas nuevas izquierdas, que eran los partidos verdes, andan en buena medida estancados. Entonces, ¿por qué las izquierdas han perdido capacidad de atracción sobre estas capas ciudadanas tan preocupadas por la desigualdad y en cambio se dejan atraer o se dejan engatusar por los partidos de la extrema derecha? Bien, para responder a esa pregunta yo creo que hay que desembarazarse un poco del esquema economicista al que estaba haciendo referencia. De hecho, hay muchos contracasos o contraejemplos históricos. Para mí el más desconcertante de todos es Brasil en el año 2016. Brasil en el año 2016 elige a Bolsonaro como presidente de Brasil. Pero claro, lo que había ocurrido en Brasil en las décadas anteriores, Brasil, siendo un país enorme, había conseguido algo que muchos creían imposible, que es alto crecimiento económico y fuerte reducción de la desigualdad. Y esto se hizo en buena medida gracias a las políticas antipobreza del Partido de los Trabajadores de Lula. Entonces, allí las cosas fueron bien, hubo una expansión económica tremenda, hubo grandes capas de la población que salieron de la pobreza en Brasil y en 2016 votan a Bolsonaro. ¿Qué se les pasaba por la cabeza? En Austria, un país próspero, con un estado del bienestar que ya quisiéramos nosotros tener una sombra de ese estado de bienestar en España. Y el Partido de la Libertad, un partido de ultraderecha, lleva desde los años 90 sacando por encima del 25% del voto. Realmente es por motivos económicos. Miremos un momentito a la evolución del paro en Europa. Aquí hay datos desde el año 91 hasta el 2024 para el conjunto de toda Europa. Hubo un aumento muy pronunciado del paro tras la crisis de 2008, pero a partir del año 2014 empieza a bajar y estamos en un mínimo desde hace décadas. Es decir, ahora el paro en Europa está por debajo del 8%, está en torno al 6%. Y es ahora, sin embargo, cuando la extrema derecha ha alcanzado su máximo del 22% en el conjunto del continente. ¿Realmente eso se debe a un motivo económico o es otra cuestión? Este es el caso de Brasil que mencionaba, y esto es lo que tenemos en el eje vertical aquí, es el índice de Gini, es decir, el índice entre 0 y 1 que nos dice cuánta desigualdad hay en un país. 1 es máxima desigualdad, 0 es mínima desigualdad. Y lo que vemos es una disminución sostenida de la desigualdad en Brasil, y en la línea roja es cuando se elige a Bolsonaro. No tiene sentido un caso así desde el punto de vista de las explicaciones económicas. Hay algo que no cuadra. En la India pasa lo mismo. La India es un país que durante mucho tiempo no muestra las tasas de crecimiento de China, va mucho más lento que China, pero a partir del año 2000 más o menos acelera, y es entonces cuando hay un éxito económico indudable en la India y mucha gente ingresa en la clase media cuando eligen a un presidente excluyente y ultranacionalista como Modi. Entonces realmente la economía nos permite entender esto. Bien, veámoslo en el caso de España. En el caso de España, si uno lee con cierta atención los debates públicos en los medios, en las universidades, en fundaciones, etcétera, las explicaciones más recurrentes de por qué la extrema derecha crece tienen que ver con que la vivienda está muy cara, con que los jóvenes tienen grandes dificultades, con que el trabajo se ha precarizado, etcétera. Pero realmente es así, o sea, realmente la situación económica justifica que en España ahora mismo entre el 18 y el 20% de la gente vaya a votar a Vox.
Pues aquí he preparado una comparación que me ha llevado un poco de tiempo, porque no es tan fácil recurrir a datos, de lo que sucedía hace 40 años en España, en el año 86. En el año 86, recuerden, había mayoría absoluta del PSOE. El PP entonces, no se llamaba PP, se llamaba todavía Alianza Popular, era muy pequeño. Era un partido de oposición, pero era un partido que tenía la mitad de apoyo del que tenía el PSOE. ¿Cuál era la tasa de paro en el año 86? Teníamos un 21% de paro en España en ese año. ¿Cuál es la tasa de paro hoy en España? Estamos en el 10%, es decir, menos de la mitad. ¿Cuál era la tasa de paro juvenil? 45% de los jóvenes no encontraban trabajo. Hoy es el 23%. ¿Cuál era la inflación? Porque también se dice mucho que uno de los motores que impulsan el voto a Vox es la inflación. Pero es que entonces la inflación era de casi el 9% y hoy estamos en el 2,3%. Es verdad que hubo un episodio inflacionista justo a raíz de la COVID, pero comparado con lo que estaba sucediendo en los años 80, es casi una broma. La pérdida de poder adquisitivo fue mucho mayor en los años 80 de lo que está siendo en esta década. Los tipos de interés, fundamentales para comprar vivienda. Hoy tenemos un tipo de interés en torno al 2%. En el año 86 era del 11%. Y Solchaga lo llegó a subir al 17%. Imagínense pedir crédito con un tipo de interés del 17%. Nos hemos acostumbrado a tipos de interés tan bajos que consideraríamos casi una afrenta que un gobierno se atreviera a llegar hasta ahí arriba. Los niveles de desigualdad, el índice de Gini, en el año 86 era 0,34, que es bastante alto a nivel europeo, pero hoy estamos un poquito mejor, estamos en 0,31, no hay tanta diferencia. La tasa de abandono escolar era del 35% entonces, es decir, había un 35% de gente que no acababa o bien los estudios primarios o los estudios secundarios. Hoy el fracaso escolar ha bajado al 13%. En la vivienda sí se observa un deterioro, es decir, los años de salario medio para comprar una vivienda de tamaño medio en España entonces era de 5 o 6 años. Hoy estamos en 7 o 9. Es mayor, pero no es increíblemente mayor. Y el porcentaje del salario que se iba para compra de vivienda entonces estaba entre el 25 y el 35%, hoy en día está entre el 35 y el 45%. Evidentemente hay un problema focalizado en la vivienda. Hoy los jóvenes tienen más difícil acceder a una vivienda propia que hace 40 años. Sin embargo, en casi todos los demás indicadores, la situación en el año 86 era mucho peor. Por no mencionar otros factores como la epidemia de droga que hubo en esos años, que se llevó a muchísima gente joven por delante con sobredosis y problemas similares. Y el deterioro de los centros urbanos y los altos niveles de delincuencia que hubo en España en esos años. Las ciudades de entonces no tienen nada que ver con las ciudades de ahora. Ha habido una renovación espectacular de nuestros centros urbanos, ¿no? Entonces, realmente la situación objetiva permite explicar que en España ahora mismo haya un 20% de gente dispuesta a votar a la extrema derecha y a vaciar a la democracia del sentido que tiene. Yo creo que no es una explicación puramente, no puede ser una explicación solamente económica. Las condiciones económicas probablemente expliquen por qué en ciertos grupos de la sociedad el apoyo es mayor que en otros. Las variaciones sí las podemos quizá identificar a través de la suerte económica que tienen unos grupos u otros, pero el nivel medio, el hecho de que en España estemos entre el 15 y el 20% de apoyo a un partido de extrema derecha, yo creo que eso no tiene que ver exactamente con las condiciones económicas, y menos todavía para las generaciones más jóvenes. Y no quiero sonar aquí como un boomer nostálgico que piensa que nosotros lo tuvimos mucho peor y que ahora lo tienen todo bien resuelto los jóvenes. No es esa mi intención en absoluto. Un ejemplo adicional. Esta es una reconstrucción muy minuciosa a través de los censos electorales, de las secciones censales en las elecciones del año 2023, en las últimas elecciones generales, del apoyo a los distintos partidos según nivel de renta. Es decir, ¿es verdad que la gente de más renta vota más a Vox o vota menos a Vox, al PP o al PSOE? Bien,
Lo que vemos en este gráfico es que en los tramos centrales de renta, es decir, entre la gente que tiene o bien entre el 10% y el 90% de la renta, el aumento de la renta en la zona apenas tiene variación en el apoyo a los partidos. Las diferencias en los apoyos, se producen entre los muy pobres y los muy ricos. Entonces se ve que entre la gente riquísima, entre el 10% más rico de la población, se dispara el voto al PP, se hunde el voto al PSOE, se hunde el voto a Sumar y aumenta algo el voto a Vox. Y entre los muy pobres, el PSOE es el partido claramente hegemónico, saca casi el 50% del voto, el PP obtiene mucho menos, pero Vox y Sumar son bastante estables. El partido, de hecho, más estable a las variaciones de ingreso es Vox. El apoyo a Vox es prácticamente idéntico en todas partes, sea cual sea el nivel de renta de la zona que estemos estudiando. El de Sumar es un poco distinto. El de Sumar es típico de las izquierdas a la izquierda de la socialdemocracia, que entre la gente con menos ingresos no obtiene mucho apoyo. A medida que vamos subiendo de ingresos hacia clases profesionales, burguesas, funcionariales, etcétera, aumenta mucho y luego ya entre los muy ricos cae. Lo llamativo es que no se ve ningún tipo de relación obvia entre el apoyo a Vox y la renta per cápita que hay en las distintas zonas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿De dónde procede el apoyo en España a Vox y en otros muchos países a sus equivalentes de la izquierda, de la derecha radical? Bien, en el caso español, y esto es algo que es totalmente discutible y no puedo presentar aquí datos contundentes al respecto, pero yo creo que los factores tienen más que ver con ciertos asuntos culturales, ideológicos o intelectuales, como queramos. Y yo creo que lo que ha permitido este crecimiento rápido de Vox a partir del año 2018 tiene que ver sobre todo con una reactivación del españolismo excluyente, del nacionalismo español más tradicional y con un cierto revisionismo histórico. Un españolismo que no encaja bien en la pluralidad que tenemos en el país, es decir, que tiene una afirmación clara de mononacionalidad, de que aquí solo hay una nación que es la española y las demás pueden reclamar ciertas peculiaridades culturales, pero no pueden tener desarrollo político como entes nacionales, y donde se presenta, por ejemplo, en la crisis catalana se presenta el independentismo como un ejercicio golpista, ¿no? Y se asimila al independentismo a lo que sucedió en España en el año 81 o en los numerosos golpes que tuvimos anteriormente. Esta manera de utilizar a España casi como una forma de golpear al contrario, que tiene muchos precedentes en nuestra historia nacional, pues se reactivó evidentemente a partir del año 2016-2017 con la crisis del Prusés hasta ahora, ¿no? Y eso es un elemento que ha transformado de forma muy profunda las identidades políticas y las actitudes de gran parte de la ciudadanía. El caso más claro quizás sea la evolución de Andalucía, que se daba por segura como un feudo de la izquierda por la tradición de desigualdad agraria, de enfrentamientos entre jornaleros, latifundistas, etc., y que tuvo en efecto esa virtualidad durante 40 años de democracia, pero que a partir de la crisis catalana Andalucía se da la vuelta y hoy es un feudo de la derecha y parece que va a continuar siendo así durante un cierto tiempo. Y luego está el asunto del revisionismo histórico, que viene claramente asociado a este resurgir del españolismo excluyente. Un revisionismo que se venía preparando desde hace mucho tiempo, en el que se da una visión totalmente distorsionada de lo que fue la Segunda República y la Guerra Civil. Se culpa a los republicanos de la guerra, dicen que la Guerra Civil comenzó en el año 34, que el golpe de Estado del 18 de julio en realidad fue una respuesta necesaria para salvar a España de la amenaza comunista, y que luego Franco además sentó las bases del desarrollo económico de España, del desarrollo industrial, que creó la clase media, que es la base de la transición española exitosa a la democracia, ¿no?
Todo este revisionismo histórico se fue preparando desde mucho antes de la crisis de 2008, se empieza a ver ya quizá de manera más incuestionable, yo creo que en la legislatura de la mayoría absoluta de José María Aznar entre 2002 y 2000, entre el año 2000 y 2004, y luego también, curiosamente, el revisionismo histórico no se limita al periodo republicano o a la guerra civil y al franquismo, sino que se extiende mucho más atrás en el tiempo y se produce este fenómeno bastante insólito en la historia cultural del país, que es volver al orgullo imperial, que también se observa en la extrema derecha británica, por ejemplo, la nostalgia del imperio. Y hemos visto una revisión de lo que fue el imperio español con estas teorías que a mi juicio merecen más bien poco crédito, desarrolladas primero por Gustavo Bueno y después por María Elvira Rocabarea, de que todos los imperios de la historia humana han sido imperios depredadores, extractivos, etcétera, salvo el español, que siempre fue un imperio católico y que lo único que le interesaba era salvar almas, y que luego que sí, que tuvo que producir allí, necesitaba generar actividad económica, y por eso hubo encomiendas, y hubo mita, y hubo todo lo demás, pero fue el único imperio no destinado a esquilmar la población y el territorio de todos los imperios que ha habido en la historia. Esto está muy presente ahora en la ideología de Vox y en el discurso de Vox. Y no es casual que el libro de María Elvira Rocabarea haya sido el libro de no ficción, como llaman ahora, el libro de ensayo más vendido en lo que llevamos de siglo. Y es un libro que, por ejemplo, ha despertado el elogio de personas como Alfonso Guerra y Felipe González, que han hablado abiertamente a favor de este libro, ¿no? Entonces, en España, durante los últimos 20-25 años, ha habido un desplazamiento sistemático en la esfera cultural e intelectual hacia posiciones cada vez más derechistas, que se ha visto entre políticos, profesores, periodistas, que han ido abandonando las convicciones democráticas y progresistas que tuvieron en los años 70 y 80 y han ido desplazándose hacia un territorio que no pensábamos que pudieran llegar tan lejos, y han creado esta atmósfera en la que es tan fácil para muchos jóvenes sentir nostalgia del franquismo, que es algo que no pensábamos que iba a suceder. ¿Cómo puede haber nostalgia del franquismo? Pues porque se ha ido preparando el terreno a través de esta derechización cultural que es visible, ya digo, desde el año 2000 aproximadamente. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad generales para que en tantos países haya fenómenos parecidos al que estamos percibiendo con Vox en España? Ocurre lo mismo en muchos lugares. Ocurre en Alemania, ocurre en Italia, ocurre en Gran Bretaña, ocurre en Francia. ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Es decir, ¿por qué se producen estas mutaciones culturales que favorecen que las nuevas generaciones se apunten a la extrema derecha? Bueno, aquí nos movemos en un terreno más especulativo, de forma inevitable, pero algunas investigaciones recientes han mostrado, por un análisis empírico muy fino, que desde los años 2000 se ha ido produciendo un divorcio creciente entre las élites políticas y la opinión pública. Las élites políticas claramente apostaron por la globalización, el multilateralismo, las organizaciones supranacionales, etc. Y esto nos llevó a ese periodo que es aproximadamente entre 1990 y 2010, en el que Estados Unidos realmente construye un nuevo orden global en el que muchos países quieren tener protagonismo y participar de lo que se llamó el consenso de Washington, que es una forma de entender la economía capitalista con bajo déficit, baja deuda pública, privatización de empresas públicas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se crea este orden global que produce cierta incomprensión en muchas poblaciones y lleva a que la opinión pública vaya desligándose del discurso dominante entre las élites políticas hacia posiciones más nacionalistas. Esa distancia entre élites y ciudadanía no la llena nadie al principio, produce un vacío político, un vacío de representación que erosiona las formas tradicionales de hacer política democrática. Y los políticos de extrema derecha
con mayor habilidad que los políticos de las nuevas izquierdas, encuentran un hueco para explotar y juegan con todo lo que tienen la carta nacionalista. Es decir, frente al globalismo de las élites de los partidos tradicionales, desarrollemos una vuelta a la nación como último refugio ante las incertidumbres del futuro, ante las incertidumbres del cambio climático, ante las incertidumbres culturales que suponen la entrada masiva de inmigrantes en los países desarrollados, etcétera, etcétera. Desde este punto de vista, sí hay unas ciertas bases económicas, pero no las que he dicho anteriormente, sino que esas bases económicas lo que hacen es promover este distanciamiento entre élites y ciudadanía que genera el espacio político adecuado para que las extremas derechas entren hasta dentro y consigan enarbolar o abanderar un tipo de mensaje que ningún partido se había atrevido a lanzar, con tonos muy excluyentes, con tonos muy autoritarios que amenazan claramente el futuro. En el caso de Vox en España, permítanme que les muestre no sé si se verá bien en la pantalla, pero es una comparación entre la sociedad general, entre el conjunto de la población, que son las barras azules, y las barras verdes son los votantes de Vox. Y verán ustedes que apenas hay diferencias, son muy parecidos al resto. En educación, pues sí, hay un poco menos de gente sin estudios. En secundaria, pues sí, son un poco más los de Vox en proporción que la población general. En formación profesional, muy parecido. En estudios universitarios, claramente ir a la universidad no vacuna a nadie ante Vox, es 23 frente a 26, es una diferencia muy pequeña. En los ingresos netos es muy parecido, no hay grandes diferencias. No es por frivolizar, pero las principales diferencias que se han encontrado son en las prácticas sexuales. Resulta que el electorado de Vox es considerablemente más vicioso que el electorado general. Como pueden ver ustedes aquí, el sexo anal, por ejemplo, lo practica la mitad de los votantes de Vox frente a solo el 38% de los españoles. El sexo oral también mucho más practicado por los votantes de Vox que en el conjunto de la población española. Bien, esto es una anécdota, por supuesto, pero al margen de esta diferencia en hábitos sexuales, lo llamativo es que son bastante parecidos, por no decir que idénticos, al conjunto de la población y, sin embargo, políticamente tienen una divergencia muy profunda. Esa diferencia política tiene que deberse, a mi juicio, a un cambio cultural que afecta en mayor medida a las generaciones más jóvenes que a las generaciones adultas y que se descubre también en otros muchos países. Y para terminar esta reflexión me gustaría simplemente conectar esta idea general con algunas otras ideas que he desarrollado en algunos de los libros que tan amablemente ha mencionado Jordi, que tiene que ver con que estamos viviendo en estos momentos, como consecuencia de todos los problemas señalados, lo que he tratado de llamar como una crisis general de desintermediación política. La política, desde el siglo XVIII hasta el presente, siempre se ha organizado a través de unos agentes intermediadores entre la ciudadanía y el Estado. Esos intermediadores son los que organizan el espacio político y el debate político. El espacio político, por su propia naturaleza, es caótico. Hay infinidad de cuestiones a tratar, desde asuntos de agricultura hasta la educación, pasando por las políticas económicas, políticas comerciales, la sanidad. El listado es infinito, vamos, no es infinito, pero es larguísimo. Y lo que hacen los partidos políticos tradicionalmente es dar orden a ese caos de cuestiones políticas y priorizar ciertos asuntos frente a otros. Y cada partido presenta sus prioridades y la gente elige. Este es el principal agente mediador. Pero luego están los medios de comunicación, que son los intermediadores en el debate público. Es decir, el debate público puede ser una cacofonía, y es lo que vemos en las redes sociales, que eso es una cacofonía y no hay manera de entenderse, la gente da rienda suelta a sus peores instintos, etc. Los medios de comunicación lo que han hecho ha sido estabilizar los debates públicos e imponer un cierto orden. Bien, como consecuencia de este distanciamiento que se produce entre élites y ciudadanía a cuenta de la globalización y asuntos similares,
Los grandes agentes intermediadores que han estabilizado los sistemas democráticos durante 2 siglos están cuestionados. Su legitimidad está en cuestión. La confianza en los partidos políticos se ha hundido hasta niveles ínfimos. De hecho, en España menos del 10% de la población confía en los partidos políticos como agentes de representación. Y la confianza en los grandes medios de comunicación está hundida también porque todo el mundo, bueno, todo el mundo, pero una gran mayoría de la población tiene la idea de que obedecen a intereses bastardos, a intereses económicos que deforman la manera de contar la realidad y articular el debate público. Cuando la política se desintermedia, y con esto vuelvo a la cuestión original, la izquierda está en inferioridad de condiciones. ¿Por qué? Porque la izquierda es un proceso de transformación social por vías políticas. Y la derecha está en ventaja, porque la derecha radical precisamente lo que hace es rechazar la actividad política. Quiere imponer una cierta forma de estar en el mundo y de organizar la sociedad que no pase por los procesos de deliberación y toma de decisión colectiva que es propio de la actividad política. La extrema derecha tiene una afinidad natural con los procesos de descomposición política y eso es lo que, en mi opinión, nos permite entender por qué las izquierdas alternativas no consiguen enraizarse y expandir sus bases de apoyo. Y sin embargo, las extremas derechas lo que hacen es alimentarse de este malestar político que se ha generado por la divergencia entre élites y ciudadanía y explotarlo con intenciones antipolíticas para desmontar lo que han sido las bases o los cimientos de las democracias tradicionales, y de ahí que tengamos este debate sobre si la democracia está en crisis o no, y de momento sí lo está. Lo que no sabemos es si va a aguantar mucho o va a poder salir de esta situación de postración en la que se encuentra. Y con esta nota un poco escéptica y desengañada, pues lo dejo aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, moltes gràcies, i comença el debat.